Muy buenas noches, bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro episodio más de Bautistas Históricos. Estamos estudiando la palabra del Señor a través del estudio bíblico del hermano Paul Washer, la doctrina de Dios o el único Dios verdadero, que tiene como título. Y estamos en qué respuesta debemos dar a la justicia de Dios. Esta es nuestra tercera sesión. No hemos podido terminar esta sesión porque ha sido realmente todo un desafío para nuestras vidas el conocer nuestra respuesta a la justicia de Dios. Bienvenido Ricardo, Pamela, Nicolás, Dios les bendiga, que están con nosotros conectados. Y vamos a comenzar como siempre orando al Señor. Padre bendito, damos muchas gracias porque tu misericordia me ha permitido poder estar junto a los hermanos, Señor, reunidos en tu nombre, en torno a tu palabra. Te ruego que tengas piedad y misericordia y bendiga nuestros corazones para tu gloria, Señor. Conforme a tu voluntad y para tu gloria, bendice esta clase. Obra tu misericordia en cada uno de nosotros. Que tu gran amor, Señor, nos conduzca en esta bendita aventura de poder conocer algo más de tu palabra y de tu carácter, Señor. Gracias por toda bendición que tú nos has concedido mientras hemos estado juntos, y creemos que muchas más vamos a ganar en el nombre de Jesucristo. Te ruego que tengas piedad y bendiga, Señor, todo esfuerzo de nuestros hermanos de poder estar con nosotros. Te ruego que tengas piedad y extiendas tu bendición a donde está nuestro hermano John. Obra tu misericordia sobre él, Padre. Glorifícate en su vida y hágase tu voluntad con él. Creemos y entendemos que tú eres soberano sobre su vida y que nada ni nadie lo va a tocar si acaso tú no lo permites. Señor, en tus manos lo encomendamos a la palabra de tu gracia, para que tu poder maravilloso conduzca su vida, para que tu bendición esté sobre él, para que tú, Señor, obres en su corazón y conforme a tu voluntad te glorifiques en su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano Pedro. Entonces, estamos en nuestra lección del único Dios verdadero. Dios es justo. Y dentro de esta lección hemos avanzado en las distintas respuestas que debemos dar a la justicia de Dios. Y vamos a repasar los puntos que ya hemos tocado, solamente el subtítulo para que podamos tener en consideración. La primera respuesta que debemos dar a la justicia de Dios es que debemos temer al Señor y vivir con justicia ante Él. Ahí revisamos varios versículos, después pasamos al punto B, y que debemos vivir con gran confianza en su cuidado de nosotros. Sabemos que Dios es completamente soberano y tiene cuidado de sus hijos. Entonces, como punto C, debemos vivir una vida de adoración, de alabanza y regocijo ante Dios, que fue nuestra clase pasada. Ahí estuvimos viendo algunos versículos también. Y no me acuerdo si acaso alcanzamos, creo que no, el punto D, donde debemos vivir una vida de oración ante Dios. Debemos vivir una vida de oración ante Dios. Y eso es lo que vamos a abordar ahora. Vamos a tratar de compartir la Biblia para que vayamos revisando entonces los versículos que están citados. Y en este caso vamos a ir al libro de Salmos. En el Salmo 145, ahí hay algunos versículos que vamos a revisar y lo vamos a hacer del versículo 17 en adelante hasta el 19. Entonces, dice la Biblia: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Esto fue también, sí, lo leímos en la clase pasada, pero lo vamos a leer de nuevo. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Eso es, entonces, en virtud de vivir una vida de oración. Qué bendición tan grande. Aparte
de todo lo que significa tener comunión con nuestro Dios, el Señor está diciéndonos que hay varias bendiciones adicionales, aparte de tener comunión con Él, que es lo más grande. Entonces dice que va a estar cercano a los que le invocan. Entonces cumplirá el deseo de los que le temen. Claro que siempre y cuando ese deseo de los que le temen sea dentro de su temor y su voluntad. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, si pidierais algo conforme a mi voluntad, y dice la palabra del Señor que Él lo hará. No hay forma de poder entender de otra forma el hecho de que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón, mientras tanto éstas estén bajo el absoluto gobierno de su voluntad, porque no es posible pensar de que Dios nos vaya a conceder a nosotros nuestros caprichos humanos. Es por esa razón entonces que siempre debemos ver la palabra de Dios del punto de vista de la gloria de Dios. El punto de vista de la gloria de Dios siempre nos dará un buen acercamiento a la Escritura y no pensar de que nosotros somos el centro del universo, sino que realmente nuestro universo, el universo que Dios ha creado, Dios es el absoluto dueño y absoluto hacedor, el único creador, y de la misma manera debe ser entonces nuestro desvelo adorar, honrar y glorificar a aquel que vive para siempre. Entonces, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras, porque esto de veras también es importante. Eh, Ahí estuvimos hablando de el publicano y el fariseo. Y la palabra de Dios aclara allí que el publicano solamente se golpeaba el pecho porque ni siquiera quería alzar sus ojos y pedía perdón y que fuera el Señor propicio a su vida, aun cuán miserable era. Y el publicano, dice la Biblia, que oraba consigo mismo. O sea, ahí aclara básicamente que el fariseo, su oración jamás fue dirigida o que Dios la haya recibido de alguna manera como agradado. Entonces, estuvimos viendo también esto del juez injusto, cómo el juez injusto hizo justicia a la viuda, ¿cierto? Eso también lo vimos la clase pasada. Y aquí estos versículos lo dicen. Y nos da a entender que Dios, en los versículos 7 y 8, será siempre misericordioso a la perseverancia de la oración. La viuda molestó al juez injusto que no temía a nadie hasta que éste le hizo justicia. Entonces el Dios del cielo, que es nuestro Padre, que nos da todo lo más hermoso y maravilloso que Él nos pueda conceder, nos ama con todo su amor. ¿Cómo no nos va a dar respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones? Siempre entendiendo básicamente que nuestras peticiones y nuestras oraciones deben estar sujetas a las Escrituras. Sabemos muy bien que la oración no es el instrumento para entonces torcer la mano de Dios o hacer que Dios haga algo conforme yo quiera, sino que la oración va a ser el instrumento en donde Dios va a moldear nuestro corazón para que nosotros vivamos conforme a su voluntad y no andemos buscando en otra fuente la voluntad de Dios. Porque hay gente que lamentablemente cuando no le gusta la voluntad de Dios que encuentra en las Escrituras, entonces trata de buscar voluntad de Dios en otra fuente. Y lo más probable y lo más seguro es que lamentablemente la persona no encuentre otra fuente de mayor bendición, de mayor voluntad de Dios que no sea en las Escrituras. La palabra de Dios es suficiente, inerrante. La palabra de Dios es maravillosa para nosotros y siempre nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. Entonces, debemos proclamar la justicia de Dios a todos los pueblos. Eso es parte de una gran verdad. Ahí vamos a ir al libro de Salmos, en el capítulo 40 y en el versículo 10. Dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad
en grande asamblea. Aquí, imagínense ustedes, estamos en el libro de Salmos. El rey David, al parecer, escribió este salmo y dice claramente que él no va a callar las misericordias de Dios en grande asamblea. No ocultó la misericordia y tu verdad, ¿ve? Entonces, para nosotros proclamar la justicia de Dios a todos los pueblos, a quien quisiera escuchar, a quien en un momento Dios ponga en nuestro camino para poder ver cómo aquella persona puede ser iluminada por ese testimonio que nosotros podemos dar. Entonces, Salmo, vamos a ir ahora a Salmos 71. Había que cambiar solamente el capítulo. Salmo 71 y versículos 15 en adelante, dice la Biblia: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aún no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia y de la tuya sola. Entonces, aquí también nos insta a publicar la justicia del Señor. ¿Sobre quiénes? Sobre los que son sus hijos, es importante. Y sobre los que no lo son también. Básicamente, a este último tiempo siempre he pensado de que tristemente tenemos que reevangelizar la iglesia, partir por ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos inquietudes evangelísticas, tenemos inquietudes por ir y predicar el evangelio, que son completamente válidas porque están dentro del mandamiento que el Señor nos dejó como sus discípulos y por el mundo, y hacer discípulos a las naciones. Entonces, lo importante de ese buen deseo de predicar el evangelio es que sea completamente conducido por la palabra de Dios, porque con mucho ímpetu y con mucho empuje puedes tener el deseo de ir a donde están los perdidos, a proclamar la verdad de Dios, pero lo importante es que estés bien seguro de que lo que vas a decir sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que esté conforme a las Escrituras y no sea solamente lo que lamentablemente ha hecho la iglesia en los últimos 30, 50 años, que ha ofrecido un producto de marketing para que la gente pueda sentirse bien, para poder agradar a las personas, para hacer un evangelio conforme y al gusto del cliente. Y eso es absolutamente erróneo. Por esa misma razón tenemos que conocer de qué manera bíblicamente se predica el evangelio. Y eso lo podemos ver en los evangelios y podemos rescatar las predicaciones del Señor Jesucristo, como también las predicaciones apostólicas. Y nos vamos a dar cuenta, si comparamos cómo el Señor Jesucristo presentó el evangelio, cómo los apóstoles presentaron el evangelio, nos vamos a dar cuenta que no tiene mucha relación con lo que muchas veces hoy en día podemos escuchar a través de lo que podría ser una predicación contemporánea. Mucho modernismo, mucho de muchas cosas, pero menos de lo que tiene que haber realmente. Eh, Muchas veces se piensa que lo mejor es tratar de hacer el asunto mucho más amable para que la gente pueda tener interés. Y la verdad es que se esconde el carácter de Dios, se esconde la verdad de Dios por miedo a ofender a las personas. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo primero que tenemos que hacer con los perdidos es informarles la verdad, que están perdidos y que lamentablemente no van a llegar delante de Dios solamente con un convencimiento religioso, no van a llegar delante de Dios solamente porque tienen alguna convicción de su propia religión. No, no porque sean sinceros en lo que están haciendo. Eh, Puede ser un sincero testigo de Jehová y estar sinceramente perdido. Puede ser un sincero adventista y estar sinceramente perdido. Y eso es porque no tienes a Cristo. Ninguna de esas dos sectas creen en Jesucristo como el único, principal, suficiente y absoluto Salvador. No es el principal, es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Entonces,
Eso es una de las inquietudes grandes. ¿Qué es más importante? ¿Impulsar a la gente a hablar del Evangelio o crear una instancia de educación de la gente para que cuando vaya a predicar el Evangelio, predique el Evangelio correctamente, para que cuando entonces sea proclamado el Evangelio, las personas que lo escuchen, escuchen la verdad y de esa manera lleguen a las plantas del Señor, entendiendo la verdad de su condición delante de Dios y sabiendo que solamente a través de Jesucristo y a través del ejercicio del arrepentimiento para pedir perdón por los pecados, va a ser la única manera de reconciliarnos con Dios. Entonces, no podemos hacer otra cosa de ser fieles testigos de la palabra de Dios. No podemos ni torcer ni esconder el carácter de Dios solamente porque nosotros pensamos que alguien se va a sentir mal. Si acaso le decimos al pecado, pecado, si acaso le decimos a la maldad, maldad, si acaso decimos que Dios está airado contra el pecador, y eso es completamente cierto. Eh, esa famosa frase, esa famosa frase que se hizo tan famosa en la iglesia de Jesucristo, Dios ama al pecador, y, pero aborrece el pecado. Eh, yo me gustaría entender de dónde salió. Y en una oportunidad me encontré con la fuente de esa frase, y nada menos que fue Mahatma Gandhi, una persona que no conoció el Evangelio, una persona que no conoció a Dios, dijo una frase que hasta el día de hoy ha sido acuñada por muchos evangélicos y defienden eso a brazo partido, diciendo que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No es bíblico. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que haya algún versículo dentro del contexto correctamente interpretado a la luz de la palabra del Señor que diga que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Si eso fuera cierto, ningún pecador iría al infierno. Si eso fuera cierto, no habría justicia, solamente habría amor y misericordia. Y eso es lo que lamentablemente se ha presentado a las personas que no conocen a Dios este último tiempo. Se presenta un Dios que es amor, amor, amor. Pero la Biblia habla de un Dios que es santo, santo, santo. El amor, sí, está con toda la fuerza de la santidad de Dios, pero no es solo amor, también hay santidad y con la misma ímpetu y con la misma fuerza brilla la justicia, brilla la verdad, brillan tantos aspectos del carácter de Dios, inclusive el mismo aspecto del amor. Lo vamos a estudiar más adelante. No es el amor que nosotros imaginamos, tampoco es una situación de malentender inclusive el concepto del amor de Dios y eso lo vamos a ir a entender más adelante porque hay una lección que vamos a dedicar a Dios es amor. Todavía no, fíjese, hemos visto ya 7 lecciones de distintos aspectos del carácter de Dios. Aún no llegamos al amor. ¿Y por qué no partimos con el amor? Porque básicamente tenemos que entender antes del amor estos otros aspectos del carácter de Dios para que cuando lleguemos al aspecto del amor sea algo que pueda darnos una visión clara de que cuando hablamos que Dios es amor, no hablamos de un viejo pascuero, no hablamos de una situación de un anciano que solamente está esperando que alguien se digne a recibirlo, alguien se digne a levantar su mano y cerrar sus ojos. No, Dios no es así. Dios llama al pecador y el pecador debe obedecer, porque es cuando Dios llama, es cuando el pecador debe entonces atender el llamado del Señor. Entonces, vamos a ir de nuevo al Salmo 145 y vamos a extraer de ahí algunos otros 2 versículos, que sería el 6 y el 7. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Cuánta gente piensa que hablar de la justicia de Dios es hablar de un Dios lleno de odio o un ogro? Y la verdad de todo esto es que sin justicia tampoco hay gracia. ¿Y por qué? Porque si Jesucristo no hubiese vivido de manera justa, cumpliendo a cabalidad el propósito de Dios en su vida como el representante del hombre delante de Dios, que es lo que debió haber hecho Adán, porque Adán lamentablemente no lo hizo, pecó,
Pero Jesucristo no, Él vino, se hizo hombre, nació entre los hombres y sirvió a Dios desde su nacimiento hasta su muerte de manera perfecta. Y gracias a esa justicia, nosotros alcanzamos misericordia, porque Él fue nuestro sustituto, Él fue nuestro representante delante de Dios, fue nuestra propiciación por nuestro pecado, y Él fue el que pagó. Entonces, en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Entonces, Jesucristo el Señor, si no hubiese vivido de una manera justa y perfecta, no hubiésemos tenido nosotros esperanza. Por esa razón, es imposible entender la gracia sin antes comprender la justicia de Dios, porque la justicia de Dios tiene mucho que ver con su gracia. Y bendito sea el Señor por su justicia. Entonces, Jeremías tiene algo que decir al respecto de proclamar la verdad de Dios, un profeta que lamentablemente no fue entendido en su tiempo, inclusive tratado de traidor por sus congéneres y sus contemporáneos. Miren lo que nos dice en el capítulo 9, en los versículos 23 y 24. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mire qué maravillosos versículos. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estos dos versículos son un tremendo mensaje. El hombre, en que muchas veces se hace importante en base a sus riquezas, en base a su poder, en base a que él es completamente capaz de hacer muchas cosas y inclusive de levantar el puño y decir que Dios no existe. O sea, como decía por ahí una frase, cuando al barro se le sube el lodo a la cabeza y piensa que es algo y más encima lo dice delante de Dios, realmente no tiene idea de lo que está diciendo el hombre. Entonces, Dios dice del hombre, si alguien se quiere alabar a sí mismo, deberá alabarse en esto, en entenderme y conocerme. ¿En qué aspecto? Que yo soy Jehová. Entonces, qué tremendo versículo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que conocemos a este Dios maravilloso? ¿Cuántas veces durante estas 7 lecciones que hemos estudiado hemos quedado a veces atónitos al darnos cuenta que la Biblia nos revela un Dios completamente distinto del cual nosotros teníamos en nuestra mente? En este último tiempo, en la palabra del Señor dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. En estos últimos años, los evangélicos de Chile y de otras partes del mundo también han creado un Dios a su propia imagen y conforme a su semejanza, un Dios de acuerdo con su propia imaginación. Pero cuando te confrontas al Dios de la Biblia, cuando te confrontas al Dios que las Escrituras revelan, te das cuenta que es un Dios completamente distinto y que más encima no se ha urbanizado, no se ha domesticado. Dios hace lo que Él quiere cuando quiere y no rinde explicaciones a nadie y no tiene por qué hacerlo. Dios es absoluto dueño y Señor de todo lo que existe por 2 grandes razones. Dios creó y Dios sustenta todo lo que existe. Por esas 2 grandes razones es 2 veces dueño y rey absoluto de todo lo que ha hecho. Entonces, de ninguna manera podríamos nosotros pedir explicaciones a Dios por lo que Él hace. Mire cómo se autorrevela en este versículo. Hago misericordia. De la misma manera hace juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tenemos un Dios equilibrado, tenemos un Dios que hace misericordia y con el mismo ímpetu y la misma pasión va a hacer juicio y justicia también. No podemos tomar a Dios para la chacota.
No podemos jugar con Dios. Es lo más peligroso que hay, tomar a Dios livianamente. Tienes que entender que la única manera que el hombre se puede alabar delante de Dios es entender y conocer quién es Dios y conocer profundamente su carácter, lo que a Dios agrada, lo que a Dios desagrada. Porque es importante conocer a este Dios y saber lo que le agrada a Dios, porque va a ser la única manera que nosotros mismos vamos a poder estar delante de Él y tener comunión con Él. Entonces, en estos dos versículos realmente hay un gran desafío para nosotros. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos Primera de Pedro, una carta no muy leída, Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a ir al versículo 9. Mire lo que nos dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿en dónde está lo que estamos estudiando en esta hora, que es el poder vivir y proclamar la justicia de Dios? Entonces, aquí está en el hecho de que somos escogidos para un real sacerdocio. El sacerdote era quien ministraba la liturgia a aquellos que se congregaban. Entonces, en este caso, nosotros, para que aquellos que están perdidos, nosotros conocemos algo a Dios, quizás a lo mejor no en un 100%, eso no lo vamos a poder hacer nunca, ni siquiera en su presencia, pero algo más de lo que la gente que no lo conoce. Entonces nosotros debemos actuar como un sacerdote para ellos, no en el sentido de proclamarnos a nosotros mismos, sino que de dirigir la gente hacia el Dios verdadero. Nosotros somos una nación santa, un pueblo que fue comprado, está adquirido, es redimido, es comprado. ¿Para qué? Y ahí está el asunto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, anunciar qué es lo que es. ¿Acaso anunciar vendría siendo quedarse mudo, quedarse callado? Anunciar no tan solamente con nuestras palabras, sino que también que nuestras acciones estén concordes a las palabras y que también nuestras palabras no dejen de salir de nuestros labios, porque hay gente que tiene miedo de hablar, hay gente que tiene miedo de poder expresar qué es el Evangelio, qué es nuestro Dios, quién es nuestro Dios. Entonces, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Entonces, ¿cómo fue que llegamos a conocer a Dios? Fue por obra y gracia de su misericordia y de ese gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delito y en pecado. Jesucristo, el todopoderoso Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. El Padre nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo. Entonces nos hizo un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Cada una de estas frases significa algo que pudiéramos hacer un sermón de cada uno, de qué es lo que significa ser linaje escogido, qué es lo que significa ser real sacerdocio, qué significa ser nación santa, un pueblo querido por Dios. Entonces, si nosotros somos parte de esta verdad, ¿de qué manera pudiéramos poner condiciones a Dios para que Él gobernase nuestras vidas? ¿De qué manera podríamos nosotros poner alguna situación donde a Dios le pudiéramos restringir el dominio sobre nosotros? Eso nosotros no podríamos hacerlo, la verdad. Entonces, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice Primera de Pedro 2:9. Y con este versículo hemos terminado sobre la justicia de Dios. Este es el fin entonces de la lección número 7 y vamos a comenzar inmediatamente la lección número 8. La lección número 8 tiene que ver con que Dios es verdadero y también Dios es veraz. A pesar de que estos dos términos se relacionan, verdadero y veraz, vamos a ver entonces que no es exactamente lo mismo. Dios es verdadero y Dios es veraz. Eso va a ser entonces
el principio de nuestra lección para el día de hoy. Bienvenida, Hanna, bienvenida, hermana Nadia. Entonces, vamos a seguir con la lección 8. Y la lección 8 tiene que ver con la integridad de Dios. La palabra integridad proviene de la palabra latina integer, que se refiere a cualquier cosa que es completa o entera. Cuando no le falta nada, es íntegro. Cuando la palabra se emplea con referencia a Dios, significa que su carácter es entero, sin falla e inalterable. Podríamos relacionar, en este caso, el término integridad con el término perfección. Perfecto es cuando no le falta nada. Entonces, cuando la palabra se emplea con referencia a Dios, significa que su carácter es entero, sin falla e inalterable. Hay 3 palabras que se pueden emplear para describir la integridad de Dios. Y una de ellas es Dios es verdadero. O sea, el hecho de que Dios es verdadero significa que Dios es real. No es un Dios fabricado, no es un Dios inventado o es un Dios imitado. Es una imitación del Dios verdadero. No, Dios es real. Ahora, la otra palabra es veraz, que significa que Dios sea veraz. En resumen, Él solo actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. El Dios nuestro es veraz. Nunca, jamás va a tener relación con la mentira, con la falsedad o con alguna forma de engaño. No, nuestro Dios es veraz. Entonces, y la última palabra que condensa la integridad de Dios es el hecho de que Dios es fiel. Siempre va a cumplir lo que Él promete. Él hará siempre lo que Él ha prometido. Hay mucha gente que lamentablemente ha tomado este aspecto de Dios y lo ha exacerbado. Entonces, dice, Dios te ha prometido algo y tú debes reclamarlo. Y la verdad es que jamás en la Biblia autoriza reclamar nada a Dios. O sea, lo que yo más he visto es que dice, clama a mí, no reclama a mí, clama a mí y yo te responderé. Eso es verdad, pero eso de que entonces tomémonos de las promesas de Dios y se las reclamamos a Dios, es como cuando un hijo se pone altanero con su padre y le exige como derecho algo que el padre le puede dar como padre, pero no es una situación donde pueda tener algún medio de exigencia. No es posible pensar así. Entonces, la palabra integridad tiene que ver con 3 aspectos del carácter de Dios: verdadero, veraz y fiel. Esas 3 palabras conforman entonces lo que es la integridad de Dios. Y vamos a ir por ellas. Vamos a ir por ellas una por una. Dios es genuino o verdadero. Esa es una verdad que no podemos discutir. Alguien podrá decir, Dios no me contestó una oración. Entonces, yo le pedí cosas que supuestamente Él había prometido. Y me gustaría revisar siempre situaciones como esa. Y podemos generalizar de una manera muy sencilla. Para conocer cuando Dios dice no a algo, cuando estamos orando por algo que supuestamente nosotros encontramos válido, ¿cómo podemos comprender si acaso está dentro de lo que Dios desea para nuestras vidas? Y esto lo podemos hacer imitando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dejó el Padre Nuestro para que nosotros tuviéramos una plantilla de lo que podría ser una oración. Pero dentro de esa plantilla, si la analizamos así detenidamente, vamos a ver que el Señor Jesucristo hizo 3 peticiones dentro de esa oración. Hizo 3 peticiones al principio del Padre Nuestro. Dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa fue su invocación. Entonces, después luego, la primera petición, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y luego después dice, venga tu reino. Eso de desear que la venida del Señor venga, que el reino de Dios se extienda. Y por último, hágase su voluntad, hágase tu voluntad. Entonces, nuestras peticiones, si nosotros las sometemos a estos 3 filtros, los filtros del Señor Jesucristo en relación a la oración, que sería lo que estoy pidiendo,
realmente es para santificar el nombre de Dios. Mi petición que tengo delante de Él es realmente para que el reino de Dios se extienda. La petición que estoy haciendo delante de su presencia está conforme a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Si nuestra petición eh, puede ser filtrada por estos tres filtros y aún permanece en pie, entonces podríamos entender que lo que yo estoy pidiendo está conforme a lo que Dios desea de nuestras vidas. Entonces, es por esa razón que cuando yo escuché esto, quedé bastante triste y muy acongojado, porque empecé a pensar, bueno, y entonces ahora se me acabaron las oraciones, porque ninguna de las cosas que yo pedía cumplía con esos tres filtros. Pero poco a poco me di cuenta que había muchas más cosas que Dios inclusive nos invita a pedir, que nosotros pasamos muchas veces por alto. Y es ahí donde empezamos a recién a conocer el verdadero propósito de la oración, que no es para saciarnos, no. Cada vez que los discípulos se acercaron al maestro, cada vez que los discípulos hicieron presente su necesidad en cuanto a las cosas de esta vida, el Señor Jesucristo les contestó algo que está muchas veces marcado tan claramente en las Escrituras. Dice, ¿acaso vuestro Padre Celestial no sabe de qué tenéis necesidad? Eso es lo que repite cada vez que los discípulos van delante de Él a pedirle algo sobre lo que son las necesidades de este mundo. Y muchas veces lo digo de esta manera, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, eso es solamente parte del tema, pero me estoy desviando de lo que estamos viendo. Dios es genuino o verdadero. Entonces vemos que en las Escrituras la palabra verdadero se traduce emet. La palabra griega aletinos, eh, aletinos. Las dos palabras no solamente denotan la veracidad de Dios, sino también su autenticidad. Dios es genuino o real. Él es exactamente como se revela a sí mismo. No es falso, no es un invento, no es una mera imitación. Es el único Dios verdadero, distinto de los ídolos, hechos por las manos de los hombres, los falsos dioses nacidos de las imaginaciones corruptas de los hombres. Se va a acabar nuestro tiempo, pero vamos a cortar por un momento y vamos a volver. Por favor, no se vayan, reconéctense enseguida, enseguida podamos estar juntos de nuevo. Unos minutitos para poder volver. Gracias.